Cuando enciendes tu corazón, encuentras tu latido, descubres tu ritmo, te conectas con la temperatura propia, con tus talentos, con tus dones, con tu magnificencia. Te enamoras de tu poder personal y cuando eso sucede transformas desde adentro hacia afuera. Eres una fuente de inspiración hacia el mundo y descubres que estamos todos interconectados. Yo soy Cintia Sack y te invito a escuchar estos episodios, este podcast. Enciende tu corazón, enamórate de tu poder personal. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, al cual le tengo una gran expectativa y como mucha felicidad. Una mezcla como de curiosidad, felicidad, muy interesante, porque vamos a aprender mucho, va a haber muchos puntos dorados y voy a recibir a mi invitado, a Santiago Molano, que se define como un humanista, pero a mí me encanta que los invitados se presenten, cuenten quiénes son, se autodefinan, más que lo que yo puedo saber de una biografía o de lo que yo siento de la persona. Entonces vamos a entrar en este episodio, papel y lápiz, un episodio que va a estar lleno de puntos dorados, que va a ser un gran aprendizaje y un gran despertador de conciencia también. Santiago, bienvenido a Enciende tu Corazón. Muchas gracias por invitarme, por la generosidad de querer compartir conmigo. Te digo que me honra mucho. Pienso que las cosas maravillosas que ha traído la situación que estamos viviendo como humanidades son estos vínculos que digamos hoy se hacen posibles y que tal vez antes estábamos muy ocupados para atender. A mí me han aparecido amigos por todo el mundo y los llamo y me parece maravilloso, conversaciones que he tenido con personas que simplemente siento como si nos conociéramos de toda la vida, aunque nos estemos viendo por primera vez. Por definición, también parte de lo que he entendido es que esos vínculos siempre han existido y que tal vez apenas ahora nos estamos dando cuenta. Entonces también he aprendido como a ver un poquito la vida así, ¿no? Como que estoy reconociendo que tengo una cantidad de amigos que tal vez no sé cómo se llaman, que no sé dónde viven, pero que de alguna manera hay los que nos unen y pues digamos materializarlos y sentirlos. Me honra mucho, me llena mucho el corazón. Usaste dos palabras que me parecen muy hermosas porque creo que son dos palabras muy presentes en los niños, ¿no? Curiosidad y alegría. Y yo creo que los dos generalmente llevan a caminos muy bonitos. O sea que pues estoy aquí 100% dispuesto para que conversemos lo que quieras. Me decías que me presentara, la verdad es que no hay mucho más que decir. O sea, cuando yo digo que un humanista es porque precisamente como que no dice mucho, ¿no? Y porque realmente, digamos que en realidad yo no tengo muchos rótulos como profesionales para hacer una introducción. Sé que mucha gente, digamos, los hace como una postura voluntaria, decir yo no me quiero identificar con nada, ¿sí? Pero yo más que no quiero es que realmente no hay mucho que colgar en la pared. Y básicamente lo que comparto no ha sido más, digamos, que el resultado de mi propia búsqueda, ¿no? De mis propias equivocaciones, de mis propios vacíos y de mi propio trasegar natural por la vida, de mis propios aprendizajes. Entonces, eso es lo que hago, como compartir eso, buscando que si alguien le puede nutrir lo que yo he aprendido, ¿sí? Que si alguien puede aprender de lo que yo he aprendido, que si alguien se puede identificar con la forma de lo que yo he aprendido, pues súper bienvenido y digamos que más que eso no hay, ¿no? Qué maravilla, muchos puntos dorados y además voy a contarle a la gente que nos está escuchando en este episodio, comenzamos a hablar de la música, del tango y los chalchaleros, folclore argentino, y ese es un punto dorado que voy a retomar en la conversación con Santiago, pero me parece que hay un punto dorado fundamental que es la conciencia de que de repente hay un mundo allá afuera que esta oportunidad de la pandemia nos ha dado y un montón de amigos que no conocemos, pero que están ahí. Me parece un gran punto dorado para que lo tengamos en cuenta, para que estemos abiertos a ese misterio, ¿no? Que nos traen estas oportunidades. Sí. A todos.
A mí, digamos que eso me ha parecido bellísimo y es algo que, de lo cual, digamos, he sido consciente con este proceso, pero que siempre he estado en la vida. Y por ejemplo, me parece que la música cumple esa función, que de alguna manera la música te acerca al sentir de un pueblo, a las historias particulares, al proceso del aprendizaje de aquel que le ha dedicado su vida a adquirir una maestría en un instrumento. Entonces yo creo que el universo está lleno de este tipo de cosas y que en la medida que uno como que va afinando los sentidos es capaz de ir conectando esos puntos. Y el resultado de esas conexiones es profundamente satisfactorio porque finalmente te das cuenta que todos los caminos realmente conducen a lo mismo. Entonces, algo de lo que yo he tratado, digamos, de ocuparme, es de quitarle un poco la pretensión que también siento que está muy presente hoy en día a la búsqueda espiritual, como esta cierta arrogancia, esta cierta búsqueda de que todo el mundo parezca maestro, esta búsqueda de decirle a los demás cómo deberían vivir, esta parafernalia que yo considero innecesaria, no estoy diciendo que lo sea, pero que digamos a mí me aburre un poco, y encontrar que finalmente en todas las cosas simples de la vida está la misma información que encuentras, digamos, no sé, o sea, leyendo a Krishnamurti o siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, uno podría llegar a esas conclusiones viendo el comportamiento de una hormiga. Y eso es lindo porque la vida se le llena a uno de maestros, se le llena a uno de amigos y de un momento a otro como que uno tiene el corazón como rebosante y sin ninguna razón, porque yo creo que eso es lo realmente importante. O sea, cuando tienes una razón, pues tarde o temprano la razón se va a perder, pero cuando no hay ninguna razón para estar así, yo creo que llega un momento donde uno se da cuenta que tal vez la vida es distinta a lo que nos han enseñado, ¿no? Que es como esta búsqueda frenética de llegar a algún lugar que yo me he dado cuenta que pues, no es a ninguno porque he corrido como un loco y no he llegado a ninguna parte. Entonces estoy disfrutando sin correr. Disfrutando sin correr, abriéndose a otras cosas. Tú has creado un sistema, un método de trabajo interior, de autodescubrimiento. Le puedes llamar un sistema, puedes decir que tú eres un coach de esto, que guías a la gente a volver esto simple, pues la hormiga está ahí, el árbol está ahí, yo estoy aquí, ¿qué hay aquí para aprender, no? Sí, yo digamos que no lo he creado porque yo no trabajo con ninguna herramienta creada por mí. Okay. ¿Sí? Y esa es otra cosa en la que yo tengo una postura, digamos, particular, porque yo no creo que nada se cree, ¿sí? Okay. Porque yo creo que todo está ahí. Yo creo que mejor dicho, la novena sinfonía no la creó Beethoven, o sea, las notas estaban y él simplemente fue capaz de ponerlas en orden, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es tomar los distintos elementos de lo que yo he aprendido desde lo que ha sido mi proceso y tratar de compartirlo desde la manera que a mí se me facilita aprender. Es básicamente lo que hago, porque yo también creo que tiene que haber, digamos, una afinidad. Y alguna vez alguien me enseñó una cosa muy bonita y es que el maestro enseña lo que necesita aprender. Total. Y yo lo que hice es crear simplemente una forma de poder estudiar yo de una forma que fuera agradable para mí. Yo no fui un alumno particularmente, digamos, siempre tuve como dificultades porque pues en lo que me gustaba me concentraba y me iba muy bien, pero lo que no me costaba mucho la postura, digamos, de la arrogancia que muchas veces uno encuentra en los profesores. Desde muy chiquito empiezas, o sea, como encontré eso, la rigidez del sistema, lo castrante que era con respecto, digamos, a las respuestas que no eran lo que tradicionalmente se esperaba, el tema de todo el mundo cortarse el pelo igual, la camisa es de esta manera, este es el alumno bueno y este es el alumno malo. Nunca, por lo menos en la época mía, no se hablaban de capacidades diferentes, sino simplemente de bueno y malo. Y pues yo realmente no me identificaba ni con los buenos, porque no, si eso era lo que se esperaba, pues yo no quería llegar allá. Y tampoco con los malos, no es que yo fuera ni un malandrín, ni un gamín, ni nada por el estilo, pero simplemente como que no me sentía encajar del todo. Y no me gustaba esta separación entre el que sabe y el que no. Entonces yo creo que de esa misma búsqueda, porque sí he sido curioso por aprender, como que trato de enseñar como me gusta aprender a mí, y es como,
como entre amigos, sin mucho adorno, digamos, pudiendo ser uno. Yo soy boquisucio, entonces pues si uno se le sale una grosería, pues la digo y ya está. No tengo todas las respuestas, y es una cosa que la gente que trabaja conmigo lo sabe. Cuando no sé algo, no lo sé. Y con la liviandad que me parece a mí que saca también lo mejor de los seres humanos. Entonces, quitándole un poquito, ¿no? Como este ambiente solemne. Yo las primeras aproximaciones que tuve con el trabajo personal, a las cuales les agradezco muchísimo, y tuve maestros que admiro y que respeto mucho, pero de esa parte me distanciaba, ¿no? Como que yo decía, estos tipos hablan así todo el día. Es decir, yo me los imagino, yo decía, ¿será que se levantan y hablan en estos tonos, con unas voces? Ya esa vaina me costaba, ¿me entiendes? Y entonces yo dije, yo no quiero, yo quiero compartir esto para que la gente entienda que esto no es ni hay que irse al Tíbet, ni hay que ponerse nada, ni hay que pararse en la cabeza, sino que básicamente podemos hacer como de nuestra vida una experiencia realmente de aprendizaje. Y entonces empecé, dentro de lo que yo aprendí, a hacer adaptaciones de cómo consideraba yo que se podía enseñar, digamos, no mejor, sino más agradable para mí. Entonces yo lo que siento, Cintia, es que yo he encontrado una forma en que cuando yo estoy haciendo un taller, lo disfruto yo. Y generalmente cuando uno disfruta lo que uno hace, pues la gente que está alrededor por correspondencia también lo hace, ¿no? Y la respuesta ha sido súper bonita. Y entonces en eso llevo ya 14 años, en este cuento, sin darme cuenta. No sé a qué horas pasó esto, no sé a qué horas se me cayó el pelo, no sé, no he entendido todo lo que ha pasado, pero aquí estamos. Te escucho muchos puntos dorados, me identifico mucho con lo que tú dices, porque yo tengo también 14 años haciendo un camino parecido, trabajando en todo el tema de mindfulness con niños y familias, creando mucho contenido, música, y mi obsesión, te diría, como el foco es desmitificar todo esto, desmitificar el mindfulness, democratizar todo esto es de todos, esto cualquiera lo puede hacer. No hace falta un ambiente especial, un lugar cerrado, irse al Tíbet, qué hermoso poder irse, pero yo puedo crear mi mundo interior y mi espacio de presencia en donde esté. Esta es la historia. Escucho eso, escucho puntos dorados muy importantes para toda la gente que nos está escuchando, que es la experiencia. Tú estás trabajando desde tu experiencia y me parece que eso es fundamental para como un recurso cuando alguien quiere emprender algo, una búsqueda interior, un cambio de vida, un descubrimiento, empiezo por mi experiencia, ¿no? Y voy a traer eso. Ese es un gran punto dorado de todo lo que estoy escuchando, que es maravilloso. Es que yo siento que el resto es información. Sí. Y no hay nada malo con la información, sino que vuelvo a lo que te decía de la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, las notas son información, la experiencia es ponerlas juntas y ver cómo suenan, ¿no? Y yo creo que todo el mundo hace su propia música, y yo creo que finalmente lo que tú haces es ver esa música a quién le puede servir, ¿no? Entonces, creo que lo más real y lo más honesto es simplemente hablar de lo que uno ha experimentado. Y por eso yo nunca hablo ni de iluminación, ni del más allá, ni del más acá. Yo me siento a compartir de lo que he aprendido, ¿sí? En gran parte de mis errores. Ahorita, en unas horas, por ejemplo, empezamos un taller de parejas. ¿De qué habla el taller de parejas? O sea, pues de lo que he aprendido con mi esposa, ¿no? Llevamos 11 años de darle esto la vuelta, 11 años de, hay veces, querernos, o sea, tirar el uno al otro por la ventana, de cómo hemos ido entendiendo el por qué cada uno es lo que el otro necesita, no porque nos complemente, sino porque precisamente nos muestra lo que cada una de nuestras almas necesita aprender. Y eso ha sido bien bonito, pero entonces no es el camino que nos venden de la perfección, del cuento de hadas. No, es el camino simplemente más bien de renunciar un poco a eso que nos han vendido y de concentrarnos en nuestra propia partitura y decir, bueno, estas notas que tienen que ver conmigo y que me están enseñando. Entonces, finalmente, eso también ha sido el resultado de muchos procesos que yo he vivido conmigo, en los que muchas veces, Cintia, también me sentí como de no ser digno de hacer lo que hacía.
Yeah. Pero decía yo, ¿cómo carajo me voy a parar a hablar de esto? Yeah. Cuando no sé, o sea, cuando me estoy sintiendo vacío, ¿sí? Cuando esto ha sido duro para mí, cuando no estoy atravesando por el mejor momento, cuando tengo clarísimo que tal vez mi esposa se merecería una mejor versión de mí que no soy capaz de sostener todo el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces digamos que por mucho tiempo de sentirme un impostor, porque probablemente también mi ego me vendía que para ser un maestro yo tenía que ser inmaculado, llegó un momento que entendí que precisamente tal vez ahí radicaba lo que yo tenía para hacer y que tenía permiso y que no tenía ningún sentido castrarme la posibilidad de seguir aprendiendo como el ser humano que soy. Y cuando tuve eso en paz, creo que ha aparecido para mí una posibilidad, primero, de disfrutar más lo que hago, y segundo, de alguna manera, de no ir con ningún tipo de artificio ni de pretensión frente a la gente. Es decir, como que puta, esto es lo que hay, aquí están mis cicatrices, y simplemente hoy en día entiendo que sin ellas no sería lo que soy, ¿sí? Y lo que soy no es que sea algo extraordinario. Yo digo, a mí me dicen, ¿qué es lo que he logrado con esto? Y digo, pues vivir cada vez más cómodo conmigo mismo y sí, no más. O sea, y eso me ha costado. O sea, yo he sido, digamos, un gran enemigo mío, el único que he tenido. Y en la medida que he podido, digamos, ir limando esas asperezas, he encontrado que el mundo es muy bonito, ¿no? Y que si el mundo es muy bonito, pues probablemente yo hago parte de esa belleza. Y poderla reconocer y poderme sentir así ha sido también, digamos, un alivio de muchos años de búsqueda y de sufrimiento y de vacío y de conflicto y de lo que quieras, porque, como siempre lo digo, mi camino no ha sido digamos, el camino virtuoso. El camino que yo elegí, acorde a mi nivel de conciencia, ha sido el camino de darme contra el planeta, ¿no? Y el de las cicatrices, pero creo que es el camino que necesitaba y hoy, digamos, lo honro compartiéndolo. Me parece que es la manera de volver eso algo que valga la pena. Muchos puntos dorados. Un punto dorado que quiero, como la punta del ovillo, que siempre me gusta volver un poquito para atrás, varias veces usaste la palabra disfrute y para describir lo que hacía, si yo no me lo gozo, si no la paso bien, esto deja de ser genuino también. Esa alegría que te da lo que vos estás enseñando es lo que la gente recibe, definitivamente. Y me parece como punto dorado para toda nuestra audiencia, que yo sé que todo el mundo está anotando, porque esto es de papel y lápiz, por muchas ideas, es una palabra fundamental para todo lo que querramos hacer, como una especie de termómetro. ¿Esto me da placer, me da alegría o es una cosa insoportable? ¿No? ¿Cómo trabajas eso tú? Hay algo en lo que mencionas y yo digo, también creo que hoy en el mundo hay una trampa, digamos, en esta búsqueda de placer, y es buscar algo que nos dé placer, porque el placer es efímero, es decir, la novedad pasa, tarde o temprano el taller llega siendo el mismo, y llega un momento en que si uno lo que busca es como solamente ese punch de adrenalina, o sea, de algo que me estimule y que le dé sentido, que lo digo mucho en consultas, en los talleres, siento hoy en día que es en lo que está como todo el mundo, ¿no? O sea, buscando algo de afuera que le dé sentido a lo que... Y yo creo que realmente el disfrute tiene que ver, uno, con compromiso, ¿sí? Y con acción confiable en el tiempo, porque nosotros tenemos también esta idea, digamos, de querer grandes resultados con poco esfuerzo. Entonces, pues no, yo digo, no es muy meritorio sentirse uno, digamos, pleno, lleno, satisfactorio cuando haces un taller, pero cuando haces el mismo taller, después de 100 veces el mismo taller y eres capaz de disfrutarlo, pues algo ha pasado en ti que está manteniendo eso. Porque además finalmente te das cuenta que no es el taller, es la disposición con la que yo hago lo que hago. Y a mí me parece que eso tiene que ver uno con reconocerse como un instrumento, ¿sí? Un instrumento a través del cual pasan cosas que no dependen de nosotros. Por eso te digo, lo que yo enseño no es mío, así como las capacidades, digamos, que puedo tener de expresión, es un don que tengo, pero no es mío, es del universo. Yo soy parte de él, ¿sí? Y básicamente cuando yo digo, bueno, si esto no es mío, entonces tampoco tengo derecho a retenerlo, ¿sí? Y tampoco tengo derecho a joder con esto. Pues si para esto me necesitan, aquí estoy. Y ahí es cuando aparece ese disfrute,
que tiene que ver más allá que con la adrenalina del placer inmediato, como con esa sensación de decir, yo estoy cumpliendo mi parte. Y es bonito porque cuando tú cumples tu parte, pues el universo cumple la de él. Pues ¿cuál es la de él? Pues darte lo que necesitas para hacer tu función. Entonces es cuando uno entiende y todo tiene sentido. Por esto esta es mi mujer, ¿sí? Por eso tengo las hijas que tengo, ¿sí? Y no estoy, o sea, por eso, y cuando digo las hijas que tengo es porque ahí está lo que yo necesito aprender. Total. Esos son los vacíos que yo necesito. Por eso tengo estas limitaciones que tengo, porque aquí está lo que tengo que aprender, ¿sí? Por eso tengo este cuerpo, por eso tuve los padres que tuve, por eso vivo en el país que vivo, por eso todo esto no es más que lo que yo necesito para hacer mi trabajo. Porque finalmente nosotros, mira también, Cintia, que con esto pasa, que muchos vivimos de alguna manera, también tenemos esta idea de pensar que el trabajo personal nos va a llevar a que eso cambie. Sí. Es decir, nosotros vivimos como con esa expectativa de tal vez si yo hago bien, mi esposa va a ser diferente o el mundo va a cambiar y tenemos hoy en día, digamos, este cuento que suena bonito, desde el marketing suena lindo, ¿no? De construir un mundo mejor y de no sé qué, pero realmente es que lo que nos corresponde a nosotros de un mundo mejor es una mejor versión de nosotros, no de nada más. Entonces, digamos que cuando uno renuncia a esa búsqueda de ese placer y se concentra en su trabajo, pues por lo menos estás haciendo lo que a ti te corresponde. Y yo sí creo que eso tiene un impacto profundo, porque si todo está conectado y si seguimos en ese orden de ideas de esos puntos que hablábamos, ¿sí? Ese punto invisible que nos une a ti y a mí, pues si yo me encargo de esta punta de mi ovillo y este es diferente, es decir, si yo suelto este nudo, pues ya el vínculo cambió, ¿sí? Y como yo creo profundamente que este vínculo no solo es contigo y con las personas que te oyen, sino con el universo en sí, pues entonces yo ya estoy haciendo un trabajo. No el trabajo que quisiera el ego, que es de que salgan, qué sé yo, ¿no? Corazones de todos lados y que se acabe el hambre del África y que se acabe el coronavirus y que el día de mañana los leones y las cebras se den besos. Que es un tema, digamos, medio pendejo y por estar, digo yo, persiguiendo eso, persiguiendo el trabajo de mis sueños o la pareja de mis sueños o ese mundo que nos han dicho que es un mundo perfecto, dejamos de reconocer lo que necesitamos. Y yo creo que nosotros tenemos hoy en día, cada ser humano, y esto también es importante porque esto no es lineal, es para mí el primer paso de uno estar despierto es reconocer que yo tengo lo que necesito, ¿sí? Sin importar lo que eso sea. Okay. No lo que quiero, ¿sí? Exacto. Entonces, digamos, todo lo que tengo es lo que necesito y todo lo que quiero es lo que no tengo. Exacto. Entonces, para mí la clave de la felicidad es la valoración de lo que tengo. Y es simple. O sea, cuando uno se pone a ver, el trabajo personal es pragmático. O sea, no tiene que ver con el más allá, porque esta es otra cosa que digo. Si nosotros necesitáramos estar en el más allá, pues no estábamos aquí en el más acá. Es decir, yo aquí necesito aprender a lidiar con este cuerpo, con los recursos, con la relación con mi padre. Ese es mi trabajo, ese es mi templo. Esos son mis maestros. Si necesitara a otros, pues estaba con otros en otra dimensión, ¿sí? Y el día que estemos en esa dimensión nos ocupamos de eso. Entonces, esa es la otra cosa que yo trato de decir a la gente. ¿Hasta cuándo jodemos a Dios? ¿Hasta cuándo jodemos a Dios con sahumerios, velas y pidiéndole huevonadas que no necesitamos? Si las necesitáramos, las tendríamos, ¿sí? Entonces esta visión práctica y aterrizada me parece que desdramatiza mucho la vida y nos enfoca en la tarea. Entonces si tú me dices a mí, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día como humanidad? Yo digo, falta de foco. Todos estamos poniendo la atención donde no es, pensando que el problema no tiene que ver con nosotros. Y yo a todo el mundo le digo lo mismo, su vida tiene un solo problema, usted. Total. Su matrimonio tiene un solo problema, usted. Sus hijos tienen un solo problema, usted. Sí. Y usted tiene un solo problema, usted. Sí. Solucione ese problema y ya está, ¿sí? Y pareciera simple, pero pues este problema que somos toma un tiempo hacernos cargo de él, como te digo yo. Pues yo llevo 14 años trabajándole y creo que todavía es mucho lo que me falta. O sea, no estoy lejos de ser materia terminada. Te empecé preguntando por esto, lo del goce o la alegría, y la definición es muy profunda y tiene muchos puntos dorados y me parece que es fenomenal para salir de
de la foto de Instagram, ¿no? En donde todo está divino y detrás es un quilombo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que la palabra pragmatismo para vivir el camino espiritual y desenrollar esto, porque lo que tú me estás diciendo es desenrolle, vuelva aquí, que es lo más difícil. Quiero preguntarte sobre el taller de parejas, porque a mí siempre que me hablan de parejas, lo primero que pienso es la pareja que tengo conmigo misma, ¿no? ¿Cómo está este matrimonio? ¿Cómo va mi matrimonio conmigo misma, no? Y me parece que un punto dorado para hablar de pareja es cómo estoy enamorada de mí misma, que no quiere decir egocentrismo, que no quiere decir narcisismo, profundamente de verdad, que quiere decir estoy lista para mirar todo lo que haga falta, ¿no? Reconocer, como dices tú al comienzo de la charla. Cuéntame del matrimonio con uno mismo. ¿Qué hacemos? El enfoque del taller es ese. Sí, digamos, yo parto de la base que el que está mal casado es el que se casó con uno. Sí. O sea, está buenísimo eso. Es que, entonces, en ese orden de ideas, ahí sí que se aplica esta idea o este imaginario que tenemos de, primero, la enorme distorsión que tenemos del amor. Sí. Y cómo de alguna manera estamos convencidos que el amor no lo demuestran cuando el otro ser humano renuncia a lo que es para convertirse en lo que yo quiero, ¿sí? Y si tú te pones a ver, las relaciones de pareja no son más que la recreación de esa tensión inconsciente y en eso vivimos, tratando, ¿no? O sea, de que tú seas como yo quiero. Y lo más interesante es el argumento que usamos para ese adefesio y es que yo te lo digo porque te amo. Y yo digo, ¿es en serio? O sea, nosotros fuimos tan pendejos que, o sea, mejor dicho, es como esa trampa en la que caemos una y otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos en las relaciones de pareja es recrear lo que necesitamos aprender, ¿sí? Por eso es que las relaciones siempre las generamos desde el inconsciente y están marcadas por nuestros vacíos. Sí. Entonces, nosotros no nos emparejamos por amor, ¿sí? Nosotros, como si tuviéramos el chasis torcido, siempre vamos a ir hacia donde vamos a encontrar el maestro que nos muestra lo que tenemos que trabajar en nosotros. Sí. En ese orden de ideas, la pareja es una excusa. Es decir, el otro no tiene nada que ver. El otro está cumpliendo una función pedagógica elegida por mí. ¿Sí? Porque a veces es lo otro. Entonces, si yo te elegí ahora, ¿de qué me quejo? ¿Cierto? ¿Que cómo has cambiado? No ha cambiado. ¿Sí? Entonces, cuando esa renuncia de cambiar al otro se da, aparece la posibilidad real de convertir una relación de pareja en un espacio de aprendizaje, ¿sí? Ese espacio de aprendizaje, digamos que irremediablemente me lleva a poner la atención en mí. Total. El poner la atención en mí tiene que ver con dos cosas. Uno, reconocer qué es todo aquello que no me permite que lo que soy en realidad se exprese. Entonces, el otro me muestra dónde están mis carencias con el único objetivo de que yo pueda traspasar eso para tener acceso a mi verdadera naturaleza. Y una vez que yo conozco mi verdadera naturaleza, pues la respuesta lógica es, pues si esto es lo que tengo, entonces ¿por qué estoy dando algo distinto a esto que en realidad soy? Entonces, en eso que dices, que es amarnos a nosotros mismos, pues no es nada distinto que es darse cuenta que esa es la única posibilidad de amar a alguien más, ¿sí? Es cierto, yo no puedo dar de lo que no tengo. O sea, yo no puedo decir que amo a otro cuando no tengo ni idea ni de quién soy yo, ¿sí? Ni de qué es lo que tengo para dar. Entonces, no es este amor narcisista, porque mira que tenemos que hacer la aclaración, ¿no? Porque como nos han enseñado eso, amarse a uno mismo es como pensar que nos vemos al espejo y nos vemos deseables, porque además como tenemos esta tara mental de pensar que nosotros somos este chasis y entonces creemos que amarnos es, no sé, hacer trompas en el espejo, tomarnos selfies, pues no tenemos ni puta idea, perdón, de lo que es el amor. Pero entonces en esto de aceptarme y respetarme y de identificar mi verdadera naturaleza, pues me lleva a dos conclusiones. Uno, darme cuenta que tengo muchísimo para dar. Y lo otro es que si yo logro reconocer eso en mí, automáticamente lo puedo reconocer en el otro. Y cuando una relación se da desde ahí, pues entonces ante eso que es el otro, que es esa misma parte de mí,
el único resultado que puede haber es reverencia y contemplación. Es decir, es cuando digo, ahora entiendo que detrás de todo esto, de estas dificultades, de las broncas, de toda esta vaina, pues tú estás ahí para que yo entienda de qué se trata este camino, ¿sí? Y si tú has sido ese maestro que la vida me ha dado, pues lo único que me queda es honrarte. ¿Cómo? Aceptándote y respetándote como eres y dándole gracias, ¿sí?, al universo por hacer parte de mi vida. Y eso, pues, es maravilloso. Entonces, si uno se pone a ver, ese es otro cuento que tenemos, así como tenemos el cuento de que la vida es dura y que el matrimonio es muy difícil y que la crianza de los hijos, y obviamente es difícil para nuestra forma de ver la vida. Es decir, lo que dificulta nuestra vida es lo que hay en nuestra mente. Mientras nosotros no cambiemos lo que hay, mientras nosotros no vayamos limpiando esta ignorancia que hemos arrastrado ancestralmente, pues los resultados no van a cambiar. Entonces, todo esto, Cintia, para decirte que sin relación con nosotros mismos no hay relación con nadie, ¿sí? Sí. Y ese es el primer matrimonio en el que hay que trabajar porque ahí sí que hay divorcios, y cuando uno está divorciado de uno mismo, pues el resto ahí nada camina. Espectacular. El otro es, y la palabra que me queda, el punto dorado es la palabra aprendizaje. El otro está ahí también para enseñarnos, es nuestro maestro, y ahí está la historia. Pero quiero empezar como, digamos, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, yo estoy escuchando este podcast y me parece todo espectacular y fascinante, pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer, Santiago? ¿Qué me recomiendas tú para que yo empiece a mirar esto que está adentro, a reconocer, a aceptar, a soltar, a dejar el rollo? ¿Cuál sería el primer paso en este camino? Para mí el primero es darnos cuenta de la correlación directa que existe entre nosotros y los resultados de nuestra vida. Perfecto. Que en últimas no es más que la renuncia absoluta a la idea del azar, ¿sí? Que es súper cómoda. Sí. Si nosotros usamos esta creencia del azar como la justificación que nos exonera de todos los resultados insatisfactorios de nuestra vida. Y cuando hablo del azar es, llámelo como usted quiera, ¿sí? Porque entonces a Dios lo hemos convertido en un mamarracho al cual le endosamos todos nuestros vacíos, porque además, mira, es que hemos creado, Cintia, y esto es de las cosas que para mí fue más sorprendente, es darnos cuenta cómo los seres humanos hemos creado una idea de Dios a imagen y semejanza nuestra. Sí. Por eso es que creemos en un Dios sectario. Por eso creemos en un Dios castigador. Por eso creemos en un Dios que privilegia al que hace lo que él quiere y al que no lo hace a un lado. Por eso creemos en un Dios que juzga. Por eso creemos en un Dios que se ofende, en un Dios susceptible. Es decir, mira que ese es el imaginario que tenemos, ¿no? Sí. Ofendí a Dios. Y yo digo, ¿en serio? O sea, ¿en serio un ser humano puede ser tan arrogante de creer que puede ofender a Dios? Pero ¿qué nos pasa? Y para eso usted no tiene que creer en ninguna religión. Lo único que tiene que ver es, desde la física, mire el tamaño del universo. Sí, señor. Mire el tamaño de este planeta, mire el tamaño del Sol. Haga simplemente, es decir, técnicamente mire el tamaño del universo y después contésteme si en serio usted cree que usted puede ofender a Dios objetivamente, es decir, de una manera objetiva, ¿de acuerdo? Entonces mira que en esta idea del azar y en esta visión, digamos, tan parroquial que tenemos los seres humanos, entonces hemos convertido todo un imaginario que tiene como único propósito justificar la idea que yo tengo de mí mismo, ¿de acuerdo? De manera que todo lo que no funciona, ¿sí?, es porque soy Capricornio, es que Mercurio está retrógrado, es que, o sea, para eso estamos solos. Es decir, la capacidad narrativa que tenemos para justificar las cosas que no funcionan en nuestra vida es inagotable, y a mí me encanta para la literatura, para novelas, pero para vivir bien no sirve, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es darme cuenta que los resultados que hay en mi vida los genero yo. Ese es el primer paso. Y ese paso, que pareciera pequeño, en realidad es un abismo. Porque cuando yo entiendo eso, automáticamente tengo que renunciar a los culpables.
Es decir, yo pierdo el derecho de vivir diciendo que yo tuve una mala tarde porque Cintia llegó tarde a este podcast, porque me preguntó lo que no era, porque dijo 20.000 veces los puntos dorados y para mí los puntos son cobrizos y entonces esto es una falta de respeto o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ese para mí es el primer paso. Porque cuando yo doy ese paso, empiezo a reconocer la vida y mis resultados como el espejo que me muestra lo que hay adentro de mí, ¿sí? Entonces, cuando mis resultados son, no sé, que soy una persona ansiosa o preocupada o irascible o estresada o lo que sea, renuncio al tema de pensar que es que la vida es estresante, que la vida es dura, y lo que empiezo es a decir, bueno, venga, ¿qué es lo que hay aquí que está generando ese resultado en mi vida? Totalmente. Entonces, nos lleva a renunciar a la idea de que uno tiene que luchar por ser feliz, que ese es el otro cuento que tenemos, o sea, lucha por tu felicidad. Desde que nos metimos eso en la cabeza estamos jodidos, ¿no? Porque es interesante, todos vamos caminando, digamos, hacia el abismo, enarbolando las banderas de la felicidad, y digo, así de pendejos somos, ¿no? Eso es lo que seguimos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entendemos que no hay que luchar por nada, que no hay que cambiar nada, sino que hay que comprender por qué pasa lo que pasa, se abre para nosotros la posibilidad de enfocar nuestra energía en transformar lo que podemos transformar. E inmediatamente eso se ajusta, el resultado cambia. Entonces, para mí, esto es ver como una espiritualidad totalmente científica, ¿sí? Porque además es verificable. A mí siempre dice, Santiago, ¿cómo puedo saber cómo voy? Pues, ¿cómo que cómo? Muéstrame tu salud, muéstrame tus relaciones, ¿sí? Muéstrame si te sigues ofuscando por lo que te ofuscaba antes. Muéstrame tú, ahí está. Y es de alguna forma como esa transparencia tan bonita que tiene el universo para enseñarnos desde la neutralidad, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno está sembrando? ¿Sí? Y eso es otra cosa que es súper verificable. Míralo ahora con la situación que estamos viviendo, ¿sí? ¿Por qué no todo el mundo está viviendo, ¿sí?, igual esta situación? Pues porque simple y sencillamente no todo el mundo estaba poniendo lo mismo. Entonces la cosecha es totalmente individual, ¿sí? Hay personas que lo único que han dicho es gracias por este último año y medio, gracias por lo que he aprendido, ¿sí? Gracias porque si no fuera por esto no hubiera podido poner la atención donde lo necesitaba. Gracias porque este tiempo me ha permitido comprender una cantidad de cosas. Así como hay personas que lo único que hacen es contar, no sé, pérdidas, tragedias, horrible, cuánto va a durar y de aquí que sigue, otras cosas. Y no es que esté mal, no es que uno sea mejor que otro. Simple y sencillamente lo que te muestra es que los resultados son individuales y a cada ser humano ese espejo le muestra sin ninguna distorsión en que hay que trabajar. Entonces, si le prestamos atención a eso, se abre esa puerta de ser más precisos, ¿sí? de poner las semillas realmente donde hay tierra fértil. Porque nosotros, entonces, haz de cuenta, cuando hablamos ahora de información, haz de cuenta que la información es como si fueran semillas y puedes tener información de la mejor calidad, puedes hacer los mejores cursos, puedes hacer lo que sea, pero si tú tomas una semilla y la pones sobre concreto, nada va a pasar. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que la tierra fértil para construir soy yo. Pero cuando digo soy yo en realidad. Porque si la semilla va sobre mi ego, es ponerla sobre el concreto que no permita que eso dé fruto. Entonces, por ahí se empieza. Ahora, eso no, es un inicio que no, pues que no es que sea de un día para otro, ¿no? No es que me levanté el lunes y entonces el martes ya. Toma tiempo. Eso también somos muy inmediatistas en los resultados, ¿no? Eso es otra cosa que yo me sorprendo. Cuando hay veces yo digo, es que yo llevo 14 años y sigo, pues, ¿qué son 14 años para el universo? Nada. Es decir, el universo tiene 16.000 millones de años y yo llevo 14 y me parece que llevo, ¿cuál mucho? No sé, ¿no? Y probablemente me falte hay muchas otras vías para entender muchas cosas. Para ese inicio de este despertarse o darse cuenta, hay que ser muy valiente, porque todo esto que nos dice Santiago es ir un poco en contra de la corriente ancestral, educativa, de la sociedad en la que estamos, que bueno, estoy contenta porque recibí el email de mi novio, o estoy triste porque me saqué una mala nota, o porque qué tiempo choto porque llueve, o qué lindo.
y todo afecta, impacta en mi situación de inteligencia emocional o interior. Hay que ser muy valiente para eso, pero ahí está. Yo tengo una canción que se llama Planta un jardín en tu mente, que es una de las canciones del sistema Yomu, pero la escribí y dice, cada pensamiento es una semilla, entonces tú puedes plantar un jardín. Busca entre la jungla de tu mente, entre las memorias, las ideas recurrentes, pensamientos que no paran. En la metrópolis ruidosa no se entiende nada, pero allí, en medio de la jungla, hay un espacio donde tú puedes sembrar un jardín. Y dice, tú tienes la pregunta, tú tienes la respuesta, la llave de esta puerta, las semillas y la tierra, la libertad más inmensa de elegir lo que piensas. Planta eso, ¿no? La canción es preciosa y es parte de todo el repertorio que tenemos y trabajamos mucho con niños y familias con esto. Bellísimo. Y te voy a pasar todas las canciones para tus hijas que quiero... Pues yo espero que sí. Cuéntame de las niñas, porque para mí, para mí son los grandes maestros, los únicos a los cuales yo le hago así, son los niños. Y tengo mi vida entera trabajando para ellos y últimamente, los últimos años y con todo este proyecto de Yomu, el proceso es focalícese en esos padres, en esos docentes, en los adultos, porque los niños están bien. El tema Sin somos duda. nosotros, ¿no? Cuéntame de las niñas. Tengo 2 hijas y viene un bebé en camino que todavía no sé si es niño o niña. Qué belleza. Paloma, Montserrat y todavía no sabemos. Estamos ahí. Mi esposa tiene como 1 mes y medio de embarazo apenas. Qué bello. Y ha sido lo mismo, ¿no? Creo que si ante algo, si algo me genera reverencia son los niños, no mis hijas, porque eso es otra cosa que he aprendido, es entender que son tan hijas mías las mías como las tuyas y como cualquier niño de este planeta. Es decir, o sea, nosotros somos padres de los niños del planeta. Mi responsabilidad es sobre estas 2 que además no son mías, es decir, también tengo entendido que es un trabajo temporal dentro de lo que me corresponde. Y lo que decías en eso, como entiendo de alguna manera que su mente es ese jardín, pues en mí van a encontrar 2 cosas, ¿no? Es las semillas que voy a sembrar, al mismo tiempo la maleza que voy a sembrar. He aprendido a estar en paz sabiendo que la maleza que siempre va a ser la que ellas también necesiten aprender a podar por ellas mismas, es decir, por eso me escogieron como papá. O sea que me necesitan con lo que funciona y con lo que no funciona de mí, y eso me ha dado mucha paz, porque entonces no tengo este cuento de ser el mejor papá del mundo, no me interesa, no estoy haciendo concurso con nadie, me equivoco y cuando me equivoco, pues mis hijas lo saben y me equivoqué, el papá se equivoca, ¿sí? Y tengo mi genio y tengo mis malas salidas y tengo momentos en que no, ¿sí? Entonces ha sido bien bonito porque ellas sí que se han encargado de volverme más atento a mí. O sea, es decir, es como si hubieran multiplicado la capacidad de verme y al mismo tiempo de saturarme de mí. Sí. Porque las veo tan hermosas, las veo tan puras, como que digo, no, o sea, aquí no me puedo dar tanto permiso. Ya. Es decir, o sea, aquí no, ellas se merecen que yo sea capaz de aprender un poco más rápido, ¿no? Y al mismo tiempo, pues son como ese espejo súper bonito que te muestra, es así que te muestran, ¿no? Lo que funciona y lo que no funciona de ti, porque es lo que automáticamente te empiezan a dar. Entonces ha sido un trabajo espectacular, ha sido también enfrentar una cantidad de cosas que desde el discurso suenan bien, pero cuando tú eres padre empiezas a sentir eso, ¿no? El temor de perderlas, aunque uno no puede perder nada que no sea de uno. Entonces yo mismo me digo, ¿no? Es cada vez que pienso, digo, bueno, y si pasa algo, pues no me paso la vida diciendo que no son mías, es decir, no las puedo perder, pero no son mías. Sé que están en manos de, digamos, de algo más grande, sé que el tiempo que vamos a compartir es el tiempo que necesitemos, pero al mismo tiempo es como que te tocan todos los botones de entre tus discursos y cómo vives. Y para mí han sido... Yo digo que han sido desde que llegó Paloma, que ya van a ser casi 7 años, los 7 años
o sea, el viaje más espectacular que me ha pasado, ¿no? También como uno va adoleciendo, verlas crecer, ¿no? Es todo, es como, yo no sé, yo creo que un hijo trae el compendio de todo lo que uno tiene que aprender en la vida si uno está lo suficientemente atento para verlo ahí. A mí lo que me preocupa es que creo que los papás se pasan más tiempo pensando en seguros para el mañana, en qué propiedades les van a dejar, en qué... y yo tengo una cosa clarísima, es que yo no les tengo que dejar nada. Eso no me corresponde a mí. Que el tema de la educación, pues, es para ellas si ellas lo eligen. Es decir, ¿yo qué hago? Comprar un seguro si ni siquiera tengo idea si quieran ir a la universidad y eso no se los voy a imponer. Entonces he tratado como estar enfocándome en lo que yo juzgo importante. No estoy diciendo que lo sea, pero por lo menos acorde a mi manera de ver la vida y tratando de ser un buen ejemplo. Otra cosa que yo digo que se habla mucho en día es en dejar huella y mi enfoque parental es totalmente distinto. Yo digo, yo haré un buen trabajo en la medida que no deje ninguna. Si mis hijas son perfectas, pues cualquier huella que deje yo es un desastre. ¿Qué le voy? Son maravillosas. Entonces yo trato de centrar una educación en que en la medida de lo posible no deje huella. ¿Sí? Se va a dejar, pero se va a dejar por mi ignorancia, no porque eso sea el trabajo que nos corresponde como padres. Maravilloso, y quiero volver a una cosa que dijiste al comienzo respondiendo de las niñas, porque me parece que esto para la audiencia de este podcast, y es algo que yo tengo presente todo el tiempo. Yo pasé 15 años dando clases de yoga y de mindfulness y de música a niños, muchos, cientos y cientos de niños. Y siempre que entraba a las clases tenía esta sensación de que me iba a encontrar con mi madre. Todos son mis madres, ¿no? En algún momento fueron mis madres, ¿no? Sí. Y eso a mí me daba primero una responsabilidad y un privilegio tan grande de poder estar con ellos. Qué privilegio yo estar con ellos. Y me gusta mucho lo que dijiste, y me parece que es un requete punto dorado o colorido, como le quieras llamar, que es, somos padres de todos los niños del mundo. Por eso este trabajo interior es ya, tiene que ser ya, y mientras más podamos inspirar a que esto suceda y que la gente empiece por lo menos a tratar de reconocer, estamos empezando a tomar este comando amoroso, porque somos los padres de todos los niños del mundo también, que me parece bellísimo eso. Es bonito y es retador. Yes. Porque una de las cosas que mientras no venzamos esta idea de mío, mis hijos, mi familia, pues, entonces, ¿de qué nos quejamos el día de mañana cuando nos enfrentamos, por ejemplo, no sé, a un terrorista que lo que está haciendo es luchar por los de él? Sí, claro. ¿No? O sea, no somos muy diferentes. Entonces, el día que entendamos realmente eso, ¿no? Que somos una sola familia, que nos une un solo amor, ¿sí? Y que finalmente somos hijos de un solo padre, llamémoslo como lo llamemos, que es lo de menos. Es así que me parece una discusión parroquial. Y el tema de cómo llamarle al papá, pues uno llama al papá como le provoca. Pero el día que entendamos eso, creo que ese día vamos a construir la humanidad que todos soñamos, ¿no? Porque además también en el fondo estoy seguro que lo podamos plasmar o no en ideas, todos queremos lo mismo. Yo soy un convencido de eso. Yo soy un convencido que un terrorista, un neonazi, una profesora de yoga y un artista, todos soñamos el mismo mundo, simplemente lo buscamos desde nuestras carencias, ¿no? Yeah. Y el día que entendamos que todos jalamos para el mismo lado y que renunciemos una vez más como a estas ideas parroquiales, ¿no? De pensar que son solo mis hijas, que es por lo único que yo me tengo que preocupar. Sí. O sea, claramente es por lo que me tengo que preocupar. Es decir, si nacieron en mi casa es porque o sea, ese es mi trabajo. Es decir, no tendría ningún sentido que yo me siente aquí, por ejemplo, a estar preocupado por el trabajo del presidente Biden. Pues el trabajo del presidente Biden es de él, por eso lo tiene él y por eso el presidente es él y no yo. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, si bien la atención debe ir a nuestra realidad, lo que nos corresponde, la cosmovisión debe ser más amplia. Y con eso me refiero que el amor no debería ser exclusivo de la familia, el amor debería ser una condición universal, el respeto por cada ser humano, por cada forma de vida. Y yo creo que así es como de alguna manera se empieza como a construir ese cielo en la tierra que de alguna manera todos soñamos y que yo creo que, Cintia, que hacia allá vamos, ¿no? Y entonces alguien dice, es que no nos va a tocar. Es que pues, probablemente no le vaya a tocar a este cuerpo en esta forma física, pero
pero para nosotros todos vamos de regreso a casa, ¿no? Entonces, pues la idea es como ir disfrutando cada pasito. Qué belleza, mucho, mucho para encender el corazón, como se llama este podcast. Yo siento mi corazón vibrante y encendido, yo sé que todo el mundo que te está escuchando. No quiero terminar esta conversación sin que me cuentes de tus talleres, que se llama El Taller, ¿no? Con doble E. Sí, con doble E. Mira, es muy gracioso porque cuando yo lo leí, tú sabes que los cordobeses arrastramos las vocales, el taller, o el taller. Y me hizo mucha gracia porque digo, esto es un nombre cordobés. Cuéntanos porque quiero y sé que todo el mundo que te está escuchando va a querer pues, conectarte, encontrarte, hacer tus cursos. Cuéntame del taller. Pues no sabía que era un nombre cordobés, pero mira que ya hablando de los puntos que hay por ahí, y cuando te hablaba de la conexión que tengo con la música, sí. Mi amor por el folclore argentino tiene mucho que ver con una canción que me cantaban de niño, que precisamente se llamaba Mi burrito cordobés. Pero espérate, porque los chalchaleros son de Córdoba también. Que sí, sí. Total, entonces pues el burrito cordobés abrió mucho y bueno, mira. El nombre básicamente lo que buscaba era como tener algún tipo de diferenciador, como para separar, había una cantidad de talleres, de muebles y de cosas, y entonces lo que dijimos es pues pongámosle una doble simple y sencillamente por poderlo diferenciar. El nombre lo escogimos porque básicamente queríamos un tema muy neutro. Entonces yo digo que un taller es un espacio donde se transforma la materia, ¿no? Llámese un taller de mecánica, un taller de un artista, un taller de lo que sea, hay un insumo sobre el cual se trabaja y eso genera un resultado. Y lo que queríamos básicamente era un espacio que renunciara a esta idea que te decía de ven yo te guío, ven yo te muestro el camino, ven yo soy la luz, que me parece tan pretencioso y que encuentro en todos lados en este narcisismo que hay en tanto el líder, en tanto coach, en tantas trompas, en tantas vainas, y yo no puedo, realmente a mí eso me cuesta. Entonces yo decía, yo quiero un espacio neutro donde la gente entienda una cosa. Yo lo que ofrezco es un espacio para que usted vaya a trabajar con usted mismo, ¿sí? No conmigo. Sí, yo no le voy a hacer nada. Usted es la materia, usted es el artista y usted es la obra que evoluciona aquí. Entonces, pues quería como reunir todo eso porque, como te digo, siempre he sido como muy afín al arte, a la música, sin tener, digamos, ninguna capacidad en particular. Yo vengo de una familia muy musical, pero pues yo no toco nada, no canto bonito, no pinto, pero entendí de alguna manera que tal vez el arte que yo pueda tener a mostrarle a las personas que ellos son eso, obras de arte, ¿no? Y que las obras evolucionan y que las obras se transforman y que tal vez ese era el don artístico que yo, digamos, que de chiquito tanto envidiaba o que cada vez que veía, no sé, los chalchales decía, hombre, sí, bello, los chalchales. No, te como la voz de Pancho, tocar como Polo Román, se murió hace poquito Polo. Sí, es de las cosas lindas, ¿no? Imagínate uno. O sea, lo bonito que puede ser uno que se le caiga una lágrima por un hombre que nunca conoció, pero que uno sintió como parte de la vida y un amigo entrañable. No. Y a mí eso es lo que me ha enseñado la vida, ¿no? Y una lágrima de gratitud y de alegría, no ni siquiera de drama, ¿no? Como decir, o sea, ¿qué iba a saber este tipo de una vez que por allá en Colombia le movió el corazón con el bombo a un niño? Y yo decía, pues puta, si ese no es el amor, entonces ¿qué es? ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, pues para mí entonces así se concibió el taller y básicamente lo que hacemos es compartir esta información de lo que estamos hablando, porque hablamos de lo mismo, con unas herramientas, digamos, técnicas y pedagógicas que ayudan a guiar un poquito ese proceso. Es como simplemente ofrecer estas herramientas que funcionen como un espejo para que cada quien empiece como ese proceso. Entonces, pues hay un taller inicial que se llama Autoconocimiento y Enneagrama, donde tratamos de generar ese primer paso del que hablábamos hace un rato, y es darte cuenta cómo la vida es el resultado de lo que hay en ti, cómo has construido lo que hay en ti, qué es eso que nosotros llamamos yo, ¿sí? De dónde parte esta idea de nosotros y cómo esta idea que tenemos de nosotros mismos crea nuestra realidad y nuestros aprendizajes. El taller de parejas, donde lo que hablábamos hace un rato, ese taller se llama Más que Dos,
y tenemos un taller que se llama Herramientas para una Nueva Humanidad, donde lo que le decimos es, ahora que sabes, ¿sí?, que no eres lo que creías, ¿sí?, aprende a reconocerte como un instrumento y entiende ese instrumento porque está ubicado en este espacio temporal, ¿sí?, que estamos viviendo como humanidad y qué significa, digamos, todo este proceso de evolución de conciencia por el que estamos atravesando. Y lo que busca es eso, que nos convirtamos en una herramienta para crear una nueva humanidad. Y bueno, y desde ahí tenemos digamos, otros talleres que son complementarios. Hay un taller de leyes universales, donde explicamos cómo funciona el universo, cuáles son esos axiomas que hay en la vida. Invitamos también, digamos, a personas afines, porque lo que nosotros hemos querido hacer es generar una comunidad para aprender juntos, ¿sí? Claro, donde el único requisito es que una persona quiera o tenga la disposición de aprender. En esta virtualidad tuvimos la posibilidad el año pasado llegar a 3.580 personas, que era una locura. Nosotros antes solo hacíamos talleres presenciales y hacíamos talleres de 3 días en un solo formato y hemos tenido participantes en Islandia, en Afganistán, en Singapur. Pues unas cosas que yo decía, hombre, esto es increíble. O sea, la otra vez me escribió una carta hermosísima a una niña desde Afganistán diciéndome lo que el taller le había ayudado para su matrimonio. Yo decía, esto es una locura. Entonces, cuando te decía que alguno me ha llenado de amigos a los cuales todavía no les he puesto cara, pero sí me han llenado como de un profundo amor y de una sensación de sentirme muy acompañado, ¿sabes? Que yo digo que, o sea, solamente se siente solo el que no se ha dado cuenta que es parte de todo, ¿no? Y que, o sea, uno no se puede sentir solo en un planeta lleno de miles de seres humanos extraordinarios que están por ahí. Qué bonito. Entonces, bueno, y los talleres ahí están, ¿no? Para el que quiera, al que le resuene el llamado, pues ahí está el taller, ahí están las redes, está nuestra página web que es www.dinamoconsulting.co. Consulting después igual. Sí. Igual yo creo que tú pones ahí exacto. Sí. Pero bueno, ahí estamos súper a la orden y aquí en Colombia pues tienen una casa y en este corazón también tienen un lugar siempre todos y bueno, en eso estamos. La última pregunta, que es una pregunta que para mí es tan interesante, es inagotable, pero te la voy a hacer. ¿Cómo se conocieron tú y este camino y esta espiritualidad? ¿Cómo se conocieron? Pues digamos, desde lo anecdótico tenemos que hacer 3 podcasts para contestar. Yo sé, por eso es una pregunta inagotable, pero es tan hermoso. Yo quiero hacer un libro. Yo quiero hacer un libro que se llame ¿Cómo se conocieron? De verdad, las parejas, las personas con su llamado, las personas con su camino espiritual, con su inspiración. ¿Cómo se conocieron? Santiago y yo diría que nos conocimos a través de un maestro que yo entendí muy necesario en la vida, que se llama el sufrimiento. Es decir, yo conocí este camino cuando me saturé de sufrir, cuando llegó un momento que dije no más, ¿sí? Y siempre tuve claro que no hubiera podido ser antes y que tampoco era después. Entonces, en el momento que yo estaba listo, es decir, que estaba listo para renunciar o para empezar un poquito, digamos, a renunciar a la arrogancia, a esta idea de que todo el mundo estaba mal y yo estaba bien, a esta idea de que yo no tenía suerte, de que la vida no era justa, de que por qué una cosa, de que por qué la otra. Cuando estuve listo a la idea de dejar de compararme, cuando me pude dar cuenta que digamos, el común denominador en que mis relaciones no funcionaba era yo, cuando entendí que el tema de no acomodarme en ningún trabajo, pues, o sea, el punto en común era yo, y cuando todos los caminos llegaron a mostrarme que tal vez pues el problema no estaba en el mundo, ¿sí?, sino que estaba en mí, pues ahí se abrió esa posibilidad de que yo tal vez por primera vez hiciera un alto en el camino y me enfrentara conmigo, ¿no? Entonces tú dices, se necesita mucho valor. Yo creo que en el caso mío yo no podría darme crédito por eso, ¿sí? Porque es que no fue un acto de valor, fue un acto de tal vez no encontrar muchos más caminos.
O sea, creo que si yo hubiera encontrado más caminos abiertos, seguiría por allá con un machete tratando de abrir alguna trocha para que el mundo fuera como a mí me daba la gana, ¿no? Tal vez cuando se me cerraron todos y cuando yo no pude más, tuve como lo que te digo, ¿no? Como la posibilidad un poquito de agachar la cabeza y lo que encontré para mí fue tan revelador. Wow. Y fue tan, o sea, tan poderoso el impacto inmediato que tuvo en mí, que simplemente es lo que me ha dejado o lo que me ha mantenido siempre firme, por lo menos la intención de caminar en ese camino, ¿sí? O sea, me he tropezado 20 veces, he echado para atrás muchas veces, después de eso también he vivido momentos muy difíciles muchas veces, pero lo que sí me pasó es que desde ese momento siempre dije, yo voy para allá. O sea, ya tengo clarísimo que es para allá, ¿sí? Que me puedo perder, que me puedo tropezar, que se me puede olvidar, pero creo que ya no hay nada que me haga que no sepa por lo menos para dónde voy. Yo creo que eso cambia mucho la forma en que se vive y también el camino en el que se transita, y cambia mucho también la gente que camina a tu lado. Esa es otra cosa que es impresionante, como cuando tú dices yo voy para allá, pues naturalmente ¿qué empieza a pasar? Pues que te empiezas a dar cuenta que hay otra gente que va para allá. Sí, ¿no? Sí. Y que la que iba para el otro lado, pues simplemente ya no quiere caminar contigo porque no tiene nada que ver contigo. Pero no es un proceso de decir, ya no me sirves, no, es natural, ¿no? Es como las ramas de los árboles cuando cambia la estación, o sea, simplemente se desprenden, el árbol no se las sacude, no les dice usted ya no me sirve, no, simplemente es un proceso natural. Y es un proceso muy bonito también de ver. O sea, cuando yo tomo como un poco de distancia de lo que ha sido mi vida y lo veo ahora con perspectiva, ve uno como esos movimientos que, como te digo, que se ven en la naturaleza, que se ven en todo, y que uno dice, esto era para esto. ¿Sí? O sea, no es que el árbol esté feo, es que se está preparando para otra cosa, ¿no? Es que está concentrando la savia para producir frutos, no es que se volvió. Y entonces yo veo mi vida y veo las épocas de crisis y veo los momentos duros y finalmente digo, ve, ahora me doy cuenta, pues, claro, sin esto no hubiera pasado esto, ¿no? Si no hubiera... Yo digo, Cintia, que uno también se da cuenta que algo ha pasado con uno cuando empiezas a tener a ser capaz de sentir gratitud por todo. Porque para mí no tiene ningún mérito en dar gracias por las cosas que son como a ti te gustan. Pero cuando tú puedes dar gracias por todo, es decir, por lo que sufrí, ¿sí? por lo que me costó, y cuando entiendes que todo eso, ¿sí? Tenía el único propósito amoroso de que tú aprendieras, es como que uno le pusiera la vida lleno gracias, ¿no? Yo, por ejemplo, también me separa mucho este enfoque terapéutico de que uno tiene que perdonar a los papás. Y yo, puta, ¿perdonarles qué? ¿Qué les voy a... Me dieron la vida, o sea, todo el resto fue extra, ¿no? Hicieron lo mejor que pudieron con la información que tuvieron. Yo lo que puedo decir es gracias, ¿cuál perdón? O sea, es esta idea arrogante de los seres humanos que debemos perdonar a los demás. Y yo digo, no, a los demás hay que agradecerles, a todos, ¿no? A todos, a los que te golpean, a los que te insultan, a los que vieron la vida distinta, a todos esos maestros que tú necesitaste. Yo digo que uno debería ir de rodillas dando gracias. Y la gente que ora y que las oraciones siempre deberían ser de gratitud, o sea, no de pedir. Nosotros no tenemos que pedir nada, lo único que tenemos que pedir es comprensión para poder agradecer, para entender que todo tiene ese único propósito, que lo que estamos viviendo como seres humanos, sin importar lo que sea, es para que nosotros podamos aprender. Buenísimo. Me quedan 1000 cosas en el tintero para otros podcasts, porque si no vamos a hablar 7 horas. Me gustaría hablar del azar, me gustaría hablar de las palabras, la narrativa, muchas cosas que me han quedado resonando. Lo vamos a dejar para otros episodios. Voy a seguir invitando a Santiago si tiene tiempo y podemos seguir hablando. Siempre hay tiempo, claro. Siempre hay tiempo. Maravilloso, gracias. Creo que nos hemos quedado todos con el corazón encendido. Mi misión con este podcast es transmitir esta llama, que cada uno encuentre su ritmo, su latido, su temperatura justa, que se enamore de su poder personal, porque ahí está toda la inmensidad de lo que somos. Y yo me he quedado con mi corazón súper encendido y con esta llama vibrante. Gracias, Santiago.
por este tiempo, por participar de este episodio de Enciende tu Corazón, y te seguimos en redes, te seguimos en tus cursos, en esta maravillosa experiencia de escucharte y de aprender de tu experiencia. Yo me quedo con el corazón encendido y estoy segura que tú también. Ojalá hayas disfrutado muchísimo este episodio. Recuerda que para más información puedes visitar mi website cynthiasack.com. Allí está mi blog, ideas, inspiración, teaching y todos los episodios de Enciende tu Corazón de este podcast. Puedes visitarme en redes sociales, en Instagram @CynthiaSackOficial. Pasa la voz, comparte estos contenidos, suscríbete y nos encontramos en el próximo episodio para encender nuestros corazones y enamorarnos de nuestro poder personal. Gracias.